¿Qué es el ego? Este término tan vilipendiado que todo el mundo habla de eso, los psicólogos hablan de eso, los influencers, las redes sociales, todos los maestros espirituales y demás hablan del ego. Pero ¿qué es el ego? El ego del que habla un curso de milagros que viene en el tema número 12 en la segunda parte de los ejercicios. Es muy específico y en 5 párrafos te define o te da una idea, te da un bosquejo de qué es el ego. Entonces, vamos a comentar, vamos a leer, y si hay comentarios se dice sobre qué es el ego. Recordando que esta parte hay que leerla antes de hacer las lecciones de la 331 a la 340. Comenzamos y dice así. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a vivir, a sufrir, a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad, entre comillas, que ve a la voluntad, con mayúscula, de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. O sea, esta es la voluntad de querer ver las cosas como a mí se me pega mi gana. No quiero ver la voluntad de Dios, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues hago mi propia voluntad. Es a lo que mi mamá decía, haces tu santa voluntad. Sí, hago lo que yo creo que es conveniente para mí. Y que adopta una forma en que esta es negada. Cuando hacemos nuestra soberana voluntad, aquí se refiere a cuando tú decides no perdonar, cuando tú decides guardar un rencor añejo, un rencor de antaño y lo decides proyectar en esta vida una y otra vez, es cuando estamos haciendo nuestra santa voluntad y no estamos haciendo la voluntad de Dios. En la lección 329 de esta semana vimos, he elegido lo que tu voluntad dispone y la voluntad de Dios, ¿qué dispone la voluntad de Dios? Piénsalo una vez, por una vez vamos a pensar, ¿qué dispone la voluntad de Dios? La voluntad de Dios dispone que seamos felices, que seamos dichosos, que todo lo que estás viviendo es un sueño y que va a pasar. Al fin y al cabo, va a pasar. No está sucediendo lo que tú crees que está sucediendo, no está pasando lo que tú crees que te están haciendo y solamente es cuestión de que te des cuenta de que estás creando tú esa situación o esas situaciones que aparentemente te están sucediendo. Ayer fui a una feria y lo traigo a colación porque me quedó muy grabado. Fui a una feria en donde llegan artesanos de todos lados, de todas partes del país y los hace como es una feria muy grande donde están los stands. Y tú vas pasando y vas viendo los modelos, vas viendo los textiles, como este, que es un textil de artesano. Entonces, uno va viendo esos textiles y va escogiendo, ya tú sabes, ¿no? Entonces, lo que me puse a ver es las actitudes de las personas que están al frente de los stands. Por ejemplo, yo veo la gran mayoría, cuando tú pasas al stand, el artesano o la persona encargada, el artista, se para y te da la bienvenida y te dice, ve, pruébese sin compromiso, y te van explicando de dónde viene cada tejido, de qué zonas son y cuáles son las bondades de lo que estás viendo, ¿no? Entonces, la gran mayoría así habían sido hasta que llegué a un stand, no voy a decir de qué parte, precioso, o sea, unas, yo me voy siempre cuando voy a esas ferias textiles de tejidos originarios, de tejidos autóctonos.
voy buscando la ropa de hombre, porque casi no hay, siempre es de mujer abunda, hay un montón, pero de hombre casi no hay. Entonces, a mí se me hace súper interesante cuáles son las creaciones para los hombres, ¿no? Entonces, cuando yo llegué me llamó mucho la atención un tejido precioso de una camisa, era una camisa, no era una guayabera, era una camisa. Entonces la camisa traía un textil naranja desvanecido, o sea, empezaba como amarillo y terminaba una cosa preciosa. Pregunté el precio, ya me dijeron el precio, me asusté, pero aún así, en este tipo de lugares no regateas porque te están mostrando un trabajo original. Pero antes yo entré al stand y estaba la artesana o la artista conversando con otro artista. Entonces ella estaba diciendo que no había vendido nada, que le estaba yendo muy mal y que si no sé qué. Bueno, yo creo que era la única porque yo estaba viendo que todos los artesanos estaban vendiendo y estaban vendiendo muy bien, y cosa que me da mucho gusto. Entonces me extrañó mucho escuchar eso de que no estaba vendiendo, que no sé qué, que si pues ya. Y yo dije, híjole, tan bonito que están sus productos y no está vendiendo. Ay, qué raro, ¿no? O sea, y está en su precio, no eran productos desorbitados ni nada, estaba en su precio, ¿no? Entonces, pero, y yo estaba tocando los textiles, estaba viendo, y ni siquiera me había volteado a ver, ni siquiera, o sea, ni siquiera me dio las buenas tardes. Entonces, eso explica muchas cosas de por qué no has vendido. Si no estás pendiente de quién entra en tu stand, si no estás pendiente de dónde está la venta, ¿no? O sea, que al fin y al cabo es la promoción de tejidos, no es tanto la venta, ¿no? Eso explica, y después empezó a contarle al otro artista que le estaba yendo muy mal en este año, que no es que me pasó acá, que me metieron al hospital y que metieron a no sé quién, o sea, desgracias personales. Yo no podía dejar de escucharlo porque pues yo estaba casi al lado, ¿no? Entonces, vamos a regresar al tema. Si tú decides hacer las cosas a tu manera, vas a sufrir, como en la lección 330 que dice, hoy no sufriré, hoy no sufriré, mm, 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 hoy no volveré a hacerme daño. Si tú decides inconscientemente, todo esto pasa en fracciones de segundos. Si inconscientemente yo decido voy a sufrir, obviamente vas a sufrir. ¿Quién lo hace conscientemente? Nadie. Pero ¿quién lo hace inconscientemente? Todos. Todos lo hacemos inconscientemente. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar? Sigamos leyendo. El ego es la prueba, entre comillas, de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. O sea, el ego nos muestra todo al revés. Y nos lo muestra como si fuera verdad. Y lo peor es que nosotros le creemos. Entonces, por eso inicia esta parte con el ego es idolatría. ¿Idolatría a quién? A un pensamiento equivocado, a un sistema de pensamiento errado. Y nos aferramos y lo creemos tanto que cuando se nos muestra la voluntad de Dios como debe de ser, pues ya no lo creemos. O sea, si sentimos que es verdad, que es demasiado bueno para ser verdad, etcétera. Cabe mencionar que los primeros tres, cuatro párrafos de un tema, de cualquiera en un curso de milagros, por lo regular, son explicaciones de cómo está la cosa y a los últimos dos o tres ya son las soluciones. Ahorita estamos en que el curso nos está describiendo cómo es el ego y cuáles son sus bondades, entre comillas, cuáles son sus bondades de estar en este sistema de pensamiento. Continuamos con el párrafo 2. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado del infinito. ¿Mm? Todo lo que sea separación es del ego. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo.
y desde su terrible autonomía ve, entre comillas, que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos de nuevo. Es una gran descripción del ego. El Hijo de Dios no tiene ego. O sea, nuestra parte divina, nuestra parte correcta, nuestra parte crística no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Mm? O sea, esa parte que todos nosotros tenemos y que vive en nosotros, la tenemos, unas bien dormida, otras no, otras personas no tanto, pero todos tenemos esa parte divina de, de Diosito, un pedacito de Diosito, yo así lo quiero pensar, un pedacito de Diosito adentro de nosotros, está, vive dentro de nosotros y ese pedacito de Dios no conoce y no sabe de nuestro ego, de la existencia del ego, a qué sabe o cómo va. El único que nos podría dar una buena interpretación del ego es el Espíritu Santo, pero eso lo vamos a ver después. Sueña con el castigo y tiembla. Ok. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él? ¿Qué puede saber de penas y de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? Estas son una serie de preguntas muy bonitas que hay que echarles ojo. ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna? Por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencio más profundos. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el miedo y el precio que hay que pagar por creer en él. Ok. Ya me perdí. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en Él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios, o sea, nuestro sufrimiento. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. A lo mejor cualquier situación nos puede traer dos cosas, o nos trae felicidad o nos trae sufrimiento. Cuando nos trae sufrimiento, por lo regular, es esa percepción errónea, es del ego. Siempre va a suceder así. Todos los pensamientos que cruzan por nuestra mente o nos traen felicidad o nos traen sufrimiento. Cuando nos traen felicidad, por lo regular, cuando nos traen paz, felicidad, tranquilidad, dicha, por lo regular son de Dios. Cuando el pensamiento trae culpa, trae miedo, trae incomodidad, por lo regular está siendo interpretado por nuestro ego. Una sola azucena de perdón, aquí viene la solución. Aquí viene la solución en esta parte, en el párrafo número 5 de esta parte número 12 que es el ego. Aquí viene la gran solución del espíritu para saber qué vamos a hacer con todo este sistema de pensamiento en el que estamos inmersos. Una sola azucena de perdón, cuando el curso habla de azucenas blancas, por lo regular es la voluntad de querer perdonar. No obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar de las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor completamente suyas y completamente unidas a Él. Si yo me pongo a batallar en contra del ego, me va a ganar, la verdad, me va a ganar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y el curso acá, el curso de milagros es cansinamente repetitivo, es cansinamente
reiterativo, va diciendo lo mismo y diciendo lo mismo y diciendo lo mismo, y acá te vuelve a decir lo mismo. ¿Cuál es la solución? ¿Qué debo de hacer para no escuchar el ego, la voluntad de perdonar? Quiero perdonar esta acción de mi hermano que yo estoy considerando que es imperdonable. Quiero, tengo la voluntad de... ¿No te pasa que a veces estás enclochado, enclochada, estás encerrado en tus pensamientos y sientes que no puedes salir de allá? Y lo peor es que estás sufriendo porque estás en un bucle que estás dale y dale y dale de sufrimiento. Y yo me atrevo a decir, sufrimiento no tiene que ser ira, no tiene que ser rencor, puede ser tristeza, puede ser soledad, puede ser ansiedad, puede ser todo lo que no te dé dicha, todo lo que te cause alegría no perfecta, más bien todo lo que no, lo que te cause no alegría perfecta, todo eso se libera con las azucenas del perdón. Y esta parte es bien bonita porque nos está dando la solución. No nomás nos está diciendo el ego es una parte errada de ti que tú decidiste creer, sino que también nos está dando la solución. Nos está diciendo, ánimo, lo único que tienes que hacer es decidir perdonar. Decidir perdonar. Amigos míos, créame que es muy fácil estar diciendo, no, sí hay que perdonar, no, sí hay que perdonar, voy a perdonar el día de hoy, y el espíritu te dice, perdónate a ti mismo. Ay, ¿y eso cómo se hace? Déjalo en manos del espíritu. Cuando tengas un pensamiento recurrente de no perdón, cuando tengas un pensamiento que está machaque y machaque y machaque y machaque, pide ayuda. Tenemos esa gran ayuda de querer perdonar, de querer sanar, tenemos el derecho y lo debemos de hacer. Si quieres dejar de sufrir, si te gusta sufrir, adelante, sigue con tus pensamientos de ataque, pero si no, en cualquier momento podemos acabar con esto, con las azucenas del perdón. Me gusta mucho cómo esta parte termina, con las azucenas del perdón. Es muy bonita esta parte y bueno, espero que nos ayude, nos dé luz, al menos para entender la primera parte de qué es el ego. Vamos a entender la primera parte. ¿Qué es el ego y cómo yo me puedo salir de ese bucle mental del ego? Porque sí se puede, por medio del perdón, por medio del perdón, si ya entraste en modo ego. ¿Y me puedo curar en salud? Claro, por supuesto, por medio del instante santo. Si ya perdonaste, si ya dijiste, bueno, yo quiero perdonar esta parte, y quiero seguir en este estado de quietud, de tranquilidad, entonces lo que yo recomiendo es, bueno, quiero seguir en este estado de quietud, vamos a pedir el instante santo. El instante santo se solicita, se pide, se consagra. Los próximos instantes de mi vida quiero no atacar. Quiero, decido yo estar en modo no ego. ¿Y cómo es estar en modo no ego? Quiero perdonar todo lo que venga, todo lo que venga. Hagamos esto durante todo el día. Recuerden que esta parte se lee antes de las lecciones de la 3:31 a la 3:40. Y ánimo y suerte que no estamos solos, estamos acompañados del Espíritu. Namaste.